bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les damos la bienvenida una vez más a un episodio de Noches de Milagros. Les invitamos para que se queden en este video y para que ustedes puedan ver la gloria de Dios manifestada en nuestros hermanos. En esta noche estamos con una hermana. Ella es mamá, ella es abuela, ella es la hermana Janet. Gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. Bueno, cuéntenos cómo usted conoció a Jesús. Bueno, yo en el año 96, conocí al Señor Jesús por medio de un amigo de la casa. Él era de muchos años desconocido, de un momento a otro se desapareció y mi mamá y yo decíamos, ¿qué sería de José? Entonces, de un momento a otro apareció a la casa y pues él era un parrandero y uno lo veía pues en las andanzas del mundo y llegó muy diferente y uno lo miraba diferente y entonces le digo a mi mamá, oh Señor, ¿sé qué le pasó? Dijo, conocí a Cristo, conocí a mi Señor y vengo a compartirles el Evangelio. Y él le compartió a mi mamá y ya mi mamá empezó a ir, le gustó. Aunque nosotros desde muy pequeños siempre como que Dios había tratado con nosotros porque mi abuela era trinitaria y ella muy pequeña me llevaba y a mí me gustaba. Pero no había habido nada así como un encuentro personal con Dios. Pero por medio de este amigo, él me convidó y la primera vez que yo fui a Cuba, a la central en Cuba, y él me hizo sentar adelante y el pastor empezó a predicar y a mí me salían las lágrimas y yo sentía algo muy extraño y yo decía, pero es tan bueno que yo siento que es y por qué me da por llorar. Y a mí me gustó mucho y seguí yendo y así fue que conocí a mi Señor, porque después de eso ya el Señor dijo, usted es para mí. ¿Y en qué momento usted recibe el Espíritu Santo? Ya llevaba un mes. Al mes de bautizada yo recibí el Espíritu Santo. Hubo un programa del Espíritu Santo y yo me arrodillé y yo le clamaba al Señor y le decía, porque resulta que mi mamá lo recibió antes de bautizarse, en una reunión que hubo en la casa. Una hermana iba y hacía las reuniones, cantábamos, y yo de un momento a otro vi que mi mamá empezó a alzar las manos y a temblar y a hablar en otras lenguas, y yo la miraba y yo decía, ay, ¿y qué será lo que está sintiendo? Porque eso como tan bueno. Y entonces yo quedé con esa intriga, y entonces ella ella nos explicaba que era el Espíritu Santo, que la había bautizado. Y yo, pues yo quiero sentir eso, yo quiero también sentirlo. Y un día había un culto pro recesión del Espíritu Santo en la noche, y yo me arrodillé y yo le clamé a Dios con todo el corazón, y yo le decía, Señor, yo quiero sentir lo que yo siento, Señor, yo quiero sentir lo que yo siento. Y de un momento a otro empecé a hablar en lenguas y fue maravilloso. Bien. ¿Y en qué momento se empieza a servir? Al poco tiempo. Yo empecé a servir al poco tiempo porque pues cuando uno está enamorado de Dios, en el primer amor, pues cualquier cosa que a uno le dicen, haga. Y yo empecé a servirle al Señor, me iba a evangelizar, me iba a las refans, me iba más que todo afuera, porque en el salón todavía no me ponían a nada, pero empecé muy ligero, o sea, a servir. Yo ya empecé a servirle al Señor cuando empezó a ministrar el hermano Franklin Rivera acá, que fue la primera vez que él me nombró, ¿no? Pues a mí me tocaba salirme de la ropa cuando fui nombrada, porque servir con el hermano Franklin era porque sí estaba marchando bien con el Señor. Y entonces cuando él me llamó, eso fue maravilloso y empecé a servirle a Dios ya en varias cosas. ¿Y en qué ha servido? A ver, yo he servido en misiones,
yo servía en los Remanes, en la casa dándole clases a los niños, pero cuando ya se me fue pasando el primer amor, bueno, eso se lo diré más adelante, que les contaré el testimonio, es algo tremendo. Y de todos esos servicios, ¿cuál más le ha marcado la vida? De los servicios, que me haya marcado la vida, misiones. ¿Por qué? Porque para mí es como un llamado, o sea, para mí las misiones es algo que Dios ama mucho y lo que Dios no lo ha mandado a uno a hacer, sino que misiones necesariamente no tiene que ser que uno viaje, sino que ore por misioneros, colabore con la ofrenda, y yo estuve sirviendo en misiones y para mí fue muy bonito decir. Bueno, todos aquí estamos muy expectantes por escuchar el testimonio, por ver lo que Dios ha hecho en la vida de la hermana Janet. Así que, hermana Janet, cuéntenos cómo fue ese momento de usted tener la enfermedad de Guillain-Barré. ¿Cómo inició todo? Bueno, todo inició, como les decía ahora, yo estaba sirviéndole al Señor. En ese momento no hacía más nada, solo el papá de mis hijos aportaba para el hogar, me veían muchas necesidades, entonces yo empecé a orarle al Señor que me diera un empleo. El Señor me regaló un empleo. Al comienzo era de madre comunitaria. En primera instancia él me lo dio así de 8 de la mañana a 12 del día. O sea que yo tenía toda la tarde para poder seguir haciendo, venir a los cultos y seguir sirviéndole al Señor. Pero resulta que eso era solo un reemplazo. Cuando ya terminó ese reemplazo, me ofrecieron uno de tiempo completo, de 8 a 4 de la tarde. Entonces, claro, yo lo recibí, pero el enemigo me fue enredando, porque tenía en esos grupos existía una presidenta, entonces la presidenta era bastante exigente, y ella le exigía a uno que tenía que decorar, que tenía que tener todo impecable. Mejor dicho, eso fue absorbiendo mucho tiempo. Después me dijo que si yo no empezaba a hacer la secundaria, porque yo no tenía sino hasta quinto de primaria, que yo no podía seguir. Y yo con la ambición, porque estaba ganando platica, entonces yo entré a estudiar los sábados, a hacer sexto. Y ya el sábado ya no venía al culto. Había veces que los domingos tampoco, porque la papelería, y como les digo, tenía una presidenta que exigía demasiado y mantenía revisando todo. Entonces, yo por temor a perder el empleo, entonces yo ya le dedicaba más tiempo a eso. Y cuando entonces ya me entré a estudiar, ya no venía los sábados a culto, ya muchas veces había veces que ya me mandaban a estudiar hasta los domingos, decían, el sábado no hay clases, pero el domingo sí. En las dominicales, o sea, el enemigo me fue enredando y me fue enredando. Entonces, cuando yo ya estaba así tan enredada, ya me daba un poquito de pereza orar. Los cargos, yo recuerdo que estaba con un grupo de niños en las tardes y llamé a la hermana que dirigía y le dije que ya no iba a seguir más, que ya no tenía tiempo, y para lo de Dios, nada. Entonces, ya me dijo muy triste, y estaban yendo muchos niños. Sucedió que ya el tiempo mío de para la iglesia no era mucho, pero yo no estaba así apartada del todo, ¿no? Entonces, hubo una vez que me enfermé, a mí me dio una gripa, pero 15 días antes de darme esa gripa, fueron 2 hermanas a mi casa, y entonces me dijeron, hermana Janet,
nosotros estamos orando mucho por usted, pero hemos sentido un dolor muy grande porque usted ha dejado las cosas del Señor y Dios está muy triste. Entonces yo les dije, pero yo necesito trabajar, porque yo ya estaba arrogante. Yo les dije, yo necesito trabajar. Entonces, si él me necesita que le sirva, entonces que me dé que vivir. Les contesté yo arrogante, porque en mí ya había arrogancia. Yo les contesté así. Y entonces ellas dijeron, para él no es imposible eso, dale de qué vivir, a que usted le sirva. Vamos a orar. Entonces yo le dije, bueno, oremos. Y oramos. Y ella se bueno, a los 15 días me empezó a dar una gripa. Y la gripa no se me quitaba. Y era una flema aquí en la garganta. Y yo tenía a los niños y yo era positivo de flema. Y como a los 15 días a mí me parecía extraño, porque pues yo de la nada resultaba así, yo sin gripa ni nada. Entonces me dijeron, usted debe ir a ver médico, porque usted no puede cuidar a los demás. Yo sí, yo tengo que ir. Resulta que acá en la iglesia era un festivo, iba a haber un festivo y iba a haber algo en la iglesia, acá un evento. Entonces yo dije, pues como hay el festivo, me quedo el domingo libre, entonces el lunes el lunes hago lo que tengo que hacer para el hogar y me voy a ir el domingo bien temprano y voy a hacer un ayuno. Y verdad, me preparé, me vine para el ayuno y yo en el ayuno como a las 11 de la mañana yo sentí algo muy extraño, muy raro. Yo sentía como que si las horas se me estuvieran yendo, yo me sentía como muy extraña. Yo salí, pues yo era muy obesa y me gustaba mucho comerle lo que hacían afuera, estaban haciendo un montón de cosas y yo pues siempre tenía plática y yo compraba y comía, pero ese día yo pasé por un lado y era como que si todo me retornara. Me fui para la casa de mi mamá. Nosotros vivíamos, ella vivía hacia el frente y yo como en la esquina así diagonal. La casa de mi mamá era de 3 plantas, primera, segunda y la terraza. Entonces yo me fui derecho, cuando eso tenía mi niña de 7 años y yo la había dejado con mi mamá para estar acá. Y yo me fui por la niña y entonces mi mamá me dijo, mi hija, ¿usted va a comer algo? Y yo le dije, no, mamá, no quiero nada. Y dijo, ¿por qué? Si usted vino a ayunar, no tiene hambre. Yo no, mamá, yo no tengo hambre. Entonces me dijo, no, yo ya le serví. Y yo, mamá, yo no quiero, no, más aunque sea un poquito. Entonces me comí un poquito de comida. Ella se subió para arriba, para la terraza, a darle comida a los animalitos. Y yo me quedé ahí con mi niña, acabando, lavé el plato. Entonces le dije, ma, Dios le bendiga, ya me voy. Le dije desde abajo, ya me voy. Siempre mi niña, cuando íbamos a bajar la escala, porque era en un segundo piso y ella estaba en el tercero, siempre mi niña agarraba de primeras. Ese día no, ese día yo fui la que agarré el primero. Cuando yo di el primer paso, me rodé la escala. La puerta no abría hacia adentro como abren las puertas, sino hacia afuera. Entonces queda un espaciecito así entre la puerta y la escala. Yo quedé incrustada hacia atrás en la puerta y entonces la niña como iba atrásito y ella gritaba, mira, mi mamá se cayó, se rodó y entonces yo no sé, yo alcancé a volverme a enderezar y volví a subir la escala. Yo le decía, estése calladita, no le diga nada, porque mi mamá formaba pues el escándalo. Y a mí me daba pena porque era muy corta. Y entonces yo subí, me senté, la uña del dedo se me rajó y yo empecé a temblar. Y ella, ¿cómo que se cayó? Yo, sí, pero no me pasó nada, mentira, yo estaba con esta rodilla ensangrada y yo le decía, no me pasó nada, porque ya no dije nada. Y no, más sin embargo, ella empezó a llamar al papá de la niña. Y entonces él llegó y
yo volví y bajé la escala con mucho cuidado y yo me sentía rara y mucho temblor. Entonces me fui y me acosté normalito. Me acosté normalito al otro día, como yo era madre comunitaria, y llevaban a veces los niños, porque hay niños que se aferran mucho a uno. Entonces ese día era festivo y me lo llevaron por la mañana, pero era un bebé. Y me lo entregaron y se me empezó a caer el bebecito. Y yo le dije, ¿cuál niño que se me va a caer? Y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo le dije, no, yo no sé. Anoche me rodé por las alas y no sé, yo me siento rara, extraña, ¿no? Entonces debo ir al médico. Y yo sí, yo voy a ir al médico. Entonces, ya que yo sola, yo me entré a bañarme, casi que no me desvisto, casi que no me vuelvo a vestir, me voy a peinar y no fui capaz, ya no tenía fuerzas en las manos. Entonces yo me fui con la peineta para la casa de mi mamá, ella me peinó y le dije yo, mamá, yo me voy a ir para el seguro. Y me dijo, sí, mija, es mejor que vaya. Volví, bajé normal la escala y cuando me fui a subir a la buseta, no fui capaz, porque ya las piernas ya no tenía las fuerzas en las piernas para subir la buseta. Inclusive ahí había otro señor y me ayudaban, yo no fui capaz. Me fui con una compañera de trabajo. Entonces yo le dije al de la buseta, me dio mucha pena porque pues yo pensaba, porque ellos creen que yo es por gorda, que no soy capaz de subirme a la buseta. Bueno, entonces yo le dije a mi amiga, vámonos en un taxi. Nos fuimos para el Seguro Social. Como era un día festivo, llegamos como a las 11 de la mañana ya. Pasaron las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde. Y a las 5:30 me dijo eso. Ay, no, yo me voy a tener que ir porque yo no le dije nada a mi marido y me va a regañar porque yo no creí que no se me va a demorar. Yo le dije, no, tranquila, váyase, que ahorita que salgan de allá me voy en un taxi porque yo no soy capaz de subirme a... Pero entonces yo llevaba una chuspita con los papeles y yo cogía la chuspa y eso como que sentía como que ya se me iba a caer la chuspa, yo ya no tenía fuerza en las manos. Y entonces me dijo, pero eso está bien, y yo no estaba bien, pero yo le dije, sí, yo estoy bien, váyase. Yo no me sentía bien, yo sentía algo muy extraño. Entonces ella se vino y como a las 6:30 o 6 pasaditas, cuando eso, el seguro había un baño afuerita, entonces yo botaba mucha flema, porque sí que me dio más flema para botar. Entonces yo ya me sentía por eso acá y me fui para el baño a botarlo, pero dejé la puerta abierta. Cuando yo boté la flema, las piernas se me quedaron así y me fui al suelo, caí con la cabeza afuera. Entonces cuando ya caí, yo empecé como a ir y yo por ahí a muy lejos sentí como que entre muchos me agarraron y me soltaron una silla de ruedas. Cuando yo volví bien en sí, estaba en un consultorio y había una doctora que me estaba mirando así y me preguntó qué le pasa. Entonces yo le conté y le dije esto y esto me sucedió. Entonces esa silla de ruedas era como muy mala y ya no tenía como nada blandito y a mí me empezó a tallar. Entonces yo bregaba a pararme en esa silla de ruedas y yo le dije, oiga, ¿y yo por qué vengo a parar de esta silla? No soy capaz. Entonces en la mirada de ella vi como, no sé, como que Dios me permitió ver como una tristeza y me dijo, doña Janet, ¿usted con quién está? Y yo le dije, yo vine con una amiga, pero ella se fue porque ella le tocó irse, estoy en este momento sola. Me dijo, ¿usted tiene un número de un familiar? Y yo le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, lo que pasa, doña Janet, es que usted tiene que quedar hospitalizada. Y dije yo, ¿y por qué? Eso tiene que ver con que yo no puedo parar. Digo, sí. Vea,
Lo que pasa es que según usted me cuenta y según lo que aparenta ser, usted tiene una enfermedad que es muy grave, que entre 1000 personas le puede dar a uno, porque es una enfermedad que le da a muy escasas personas, pero también es muy grave. ¿Sí? Entonces a usted queda hospitalizado. Entonces yo me agaché y me dijo, era como si Dios me hablara ahí por medio de ella, me decía, tiene que tener mucha fe, que usted va a salir adelante. Ahora le van a hacer los exámenes para que ella vean que sí es la que ella pensaba que era, pero esté tranquila, que con la ayuda de Dios usted se va a recuperar. Y yo la miraba así, que a mí me parecían mentiras. O sea, un día estaba aquí normal y al otro día estaba ya que ya no me podía parar de una silla. Entonces yo me agaché y ya le di los datos. Como a la media hora me pasaron de esa silla de ruedas a una camilla. Esa camilla era angostica, esa era peor. Y entonces ya me hicieron los exámenes y ella me llegó y me dijo, doña Janet, lo que le dije. Así que léguese del Señor, que Dios la va a ayudar, pero usted se va a grabar, me dijo, usted se va a grabar. Y entonces me llevaron en esa camilla y me entraron para una pieza. En esa pieza habían 2 ancianas, como que eran asfixiaditas. Me entraron para allá y me dejaron, como decía, al frente de ellas, se sacaron una cama, que había la otra, y yo ahí al frente, y yo en esa camilla. El papá de mis hijos llegó y estuvo un rato ahí, y yo botaba pleba, pero él ya me ayudaba a levantar la cabeza y yo botaba la pleba. Luego, cuando ya por ahí a las 10 de la noche, lo sacaron a él y quedé yo ahí solo. Resulta que en toda esa noche nadie volvió. No iba una enfermera, no iba nadie. Dios permitió que yo viviera toda esa noche así, pasara toda esa noche así, porque apenas estaba empezando el proceso. El caso era que ya era una flema tan gruesa y tan espesa y tanta que yo, sin poder levantar ya la cabeza, porque ya no podía levantar la cabeza, ya no podía mover las manos, ya no podía mover nada, entonces yo me empecé a ver ahogada, porque esa flema era acá y yo sin poderla botar y ni nadie venía. Y como a la 1 de la mañana esas ancianas decían, pues que no, esa pobre señora está peor que nosotras y nadie viene, y ellas llamaban porque ya me veían como ahogada y nadie viene. Entonces, ¿qué hice yo? Botarla para un lado, botarla para un lado y botarla para un lado, y ahí sí empecé a llorar. Así empecé a llorar y a decirle, sí, quiera misericordia, porque ya me tallaba esa camilla, el cuerpo, yo no me podía mover nada y ahogada. Y yo empecé a orar y a decirle al Señor que me perdonara, que porque yo había hecho mal. Sí, yo reconocía mi arrogancia, yo reconocía que muchas cosas. Señor, ayúdeme, sáqueme de aquí, Señor, sáqueme de esta. El caso fue que cuando amaneció, la cabeza mía estaba llena, mojada de flema. Cuando llegó las que reciben en la mañana y regañaban las otras, oiga, pero es que ustedes metieron a esta señora aquí como está de mal y no le vinieron a hacer un favor. Y entonces le contestó una enfermera, le dijo, jefe, en toda la noche no pudimos entrar a ninguna parte porque hubieron heridos, no nos quedó ni un momentico para venir a dar cuenta. Y si se le hubiera muerto a esta señora, ¿qué? Y ellos se miraban y, entonces hágame el favor y me la bañan ya, me la bañan. Bueno, ahí en la cama me bañaron el pelo, me pusieron la cabeza así y me hicieron un baño y
Y yo les decía, yo no, lo que más quiero es que me cambien a una cama donde yo descanse, porque yo estaba, no, mis huesos ya no aguantaban de estar así toda la noche. Y de ahí entonces dijeron, es que cama no hay, esperemos a ver si porque esto está lleno. Es que ese día hubieron heridos, no sé qué fue lo que hubo, el caso que Dios permitió eso así para que yo empezara a sentir lo que iba a hacer. Bueno, y como a las 9 de la mañana resultó cama, me pasaron para la cama, pero yo me sentía más mal todavía. Entonces, en ese tiempo estaba mi papá vivo. Cuando él llegó con mi mamá, yo le decía, papá, siénteme en esta cama, es que estoy muy cansada. Y entonces él me sentó y me soltó. Y cuando él me soltó, yo me fui para atrás. Y él se quedó y se miró a mi mamá y me miró a mí. Y es que usted no es capaz ya de sostener. ¿Y hasta ese momento no le habían dicho que tenía? Sí, Guillain-Barré. Ya los exámenes salió que tenía Guillain-Barré. Entonces él miró a mi mamá y yo vi que ellos se pusieron muy tristes. Entonces ya llamaron a mi papá de mis hijos por ahí a una enfermera y le dijo, vea, ella está muy grave y cada día se va a poner peor. Es una enfermedad que va progresando. Entonces, a medida que va progresando, a lo último ya lo que le da la fuerza para que los pulmones respiren y la movilidad y todo eso es una hormona que se muere, entonces es la que manda la fuerza a uno. Entonces, ella ya está de estar en la UCI, pero no hay cama. Denos una firma porque si resulta cama en Cali, en Bogotá, donde sea, toca hablar con ella, porque ella ya no hay tiempo y acá no hay cama en la UCI. Entonces él dijo, sí, yo les firmo lo que sea. Y cuando entonces por ahí ellos se fueron y él quedó ahí conmigo haciendo vueltas, volteando. Cuando por ahí a las 12:30 más o menos del día, le dijeron a él, vea, resultó una cama. Yo estaba en el Seguro Social y resultó una cama en el San Jorge. Vamos a llevarlo para allá. El caso es que cuando me sacaron de allá, yo ya estaba muy mal, porque a mí me pusieron como una bola acá y eso le hacían así para que me diera aire por acá, por la boca. Y cuando ya me llevaron allá a San Jorge, ya me estaban esperando, me empezaron a quitar la ropa, me empezaron a poner sondas y me pusieron, y había como una psicóloga que me decía esto, aquello, esto es para acá, y yo ya estaba muy grave. Y entonces luego me privaron y me hicieron el hueco acá, es una traqueostomía. Entonces ya como a eso de las 9 de la noche me agravé allá en la UCI. Y cuando mi hermano entró, yo ya estaba era como alucinando, yo lo veía era como de otra forma. Él salió y se fue y yo empecé a llorar y a decirle al Señor que pues si yo me iba a morir, que tuviera misericordia de mí y que me ayudara, porque era un tramo muy difícil. Y yo empecé a alabar al Señor, cuando escuché una voz. Yo ya me estaba yendo cuando yo escuché una voz que me dijo, pero una voz muy maluca. Me dijo, así era que yo la quería ver, acabada, destruida, y de ahí no se va a levantar. Entonces, yo empecé a orar y le decía, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdeme. Y yo empecé a alabar a Dios, y de un momento a otro empecé a sentir como que la cama hacía, o sea, como si estuviera yo en el aire, y escuché una voz otra vez, pero ya no era la voz maluca que escuché primero, sino que era una voz dulce, hermosa,
que en la tierra no la escuchaba. Y me dijo, no temas, hija mía, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré. Entonces yo empecé a llorar y a llorar. Y le decía, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Te alabo, te bendigo. Empecé a adorarlo. Cuando de un momento a otro volvió, llegó una atmósfera horrible. Otra vez la voz horrible que me dijo, así era que la quería ver, acabada, destruida, y ahí no se va a volver a levantar. No, esa fue lo primero que me dijo. Lo segundo que me dijo fue, por eso es que los odio. Ustedes no saben, pero con una voz horrible, ustedes no saben cuánto los odio, porque esa alabanza que le dan a él la quiero para mí, y porque ustedes le claman a él y les oyen, y yo no quiero que ustedes estén donde yo ya estuve, no puedo volver a estar, y yo no voy a alcanzar hasta acabarlos, hasta destruirlos, o sea, todos los hijos de Dios. Entonces ya se fue eso. Y cuando yo seguía adorando al Señor y le decía, Señor, yo te amo, Señor, ayúdeme, Señor. Y de un momento a otro yo empecé a sentir algo en el pecho. Y de un momento a otro yo empecé a sentir que algo empezó a salir de aquí de mi pecho y empezó a abrir. Cuando eso duele, cuando yo me vi mirándome mi cuerpo. Y yo decía, ¿qué me pasa? Dios mío, ¿qué me pasa? Ay, yo me morí, sería que yo ya morí. Cuando de un momento a otro, en segundos, sentí como que algo me arrasó, me envolvió, y como entre el túnel. Yo empecé como, mi alma se fue como en un túnel, pero cuando el alma de uno sale del cuerpo, uno siente dolor, se escucha mejor, todos los sentidos están despiertos, mucho más que acá en esta casa. Yo empecé a sentir que iba por un túnel oscuro, pero en segundos yo estaba en un lugar oscurísimo. Y yo estaba así como de pie. Yo sentía que había algo ahí más, porque yo no veía nada porque estaba muy oscuro. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué pasa, Señor? Y yo estaba temblando, yo temblaba, porque no se sentía nada bueno, ni se percibía nada bueno en ese lugar. Y yo estaba ahí como, o sea, como que uno cree que está viviendo como una película, pero es tan real. Y entonces, de un momento a otro, algo iluminó el lugar. Yo sentí que llegó una presencia muy bonita, como a este lado. Y entonces se iluminó el lugar. Yo fui a mirar qué era, pero no fui capaz de mirar. No fui capaz. Y esa luz que él emanaba no me dijo, pero sí veía lo que había alrededor por medio de ese resplandor. Entonces yo veía que habíamos muchos y estábamos de pie en una ronda, así, como acá, así, en redondo. Y todos estábamos vestidos de túnicas de ese color, como un beige, así, de unas batas hasta aquí, hasta los pies. Todos estábamos así, porque yo me miraba y los miraba a ellos, y cuando entonces él dijo, yo soy el ángel Miguel, yo soy el ángel Miguel, la mano derecha de Jesús. Entonces empezó por el lado de él, no por aquí, sino por el lado de él. Enseguida de mí estaba él, enseguida de él había como un alma ahí. Y entonces empezó a
a investigar, a preguntarles. Lo que yo entendía era que les preguntaba qué habían hecho por su alma que la tierra, qué habían hecho por lo que Dios les había encomendado. Entonces, ellos no tenían excusa, ellos se agachaban y a medida que se agachaban y no contestaban nada porque no se habían arrepentido, o sea, se habían muerto en pecado, la parte donde ellos estaban parados, eso se abría como un hueco y entonces caían allá, y a lo que caían eso subía un fuego. Y siguió. Todos se iban, a todos los que les preguntaban se iban a eso que se abría, se abría. La última que quedé yo. Y yo empecé a temblar. De hecho, yo empiezo a temblar cada vez que recuerdo esto. Entonces yo empecé a temblar y yo le decía a Dios, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia. Cuando me dijo, yo sentí que él me miró y me dijo, oh mujer, ¿y tú qué haces aquí? Entonces yo le dije, Ángel, yo no sé qué hago aquí en este lugar. Si yo sé que mi Redentor vive, yo no sé qué hago acá. Y me dijo, ¿no sabes qué haces acá? Mi padre te encomendó algo que hacer y no lo hiciste. Todo lo dejaste por tu trabajo. Todo lo dejaste por seguirlo de mundo. Me dijo algo que más me dolió. Me dijo, mujer, ¿y dónde están sus hijos? Y yo le dije, mis hijos, aquí los tengo. Yo tengo mis hijos aquí. Y le decía, yo me mandaba la mano al pecho y me decía, aquí están mis hijos, Ángela, aquí están mis hijos. Y me dijo, no has hecho nada por tus hijos, no has hecho nada, todo lo tiraste por tu trabajo. Y yo le contesté llorando, Ángel, por favor, dile a mis hijos, a mi Jesús que me dé otra oportunidad. Dile a Jesús que me dé otra oportunidad, porque yo no quiero ir a ese lugar. Entonces él me dijo, lastimosamente yo no puedo hacer nada por ti. Nadie puede hacer nada por nadie. Yo no puedo hacer nada por ti. Y él se fue. Se desapareció la luz. Cuando se desapareció la luz, se desfondó donde yo estaba. Y yo caí hacia el lugar. Es muy difícil porque es como revivir las cosas. Y aunque muchos no lo crean, el infierno es real. Es muy real. Esto es algo muy delicado de lo que uno habla y Dios me ha mandado a hablarlo, porque yo no me puedo callar, no es fácil hablar. Yo me agaché y temblaba. Yo temblaba y agachada y yo estaba así como acurrucada porque eso se siente un terror, se siente una desolación. Eso es lo peor que puede sentir el ser humano que se pierde. La desolación que siente. El saber que está separado ya de Dios y de los seres que uno ama. El caso es que yo ahí agachada, en ese momento me acordaba de las prédicas de los hermanos, de las hermanas que fueron a verme esos días antes. Yo recordaba todo porque eso se me venía acá y eso era un mayor sufrimiento, yo saber que ya estaba ya perdida y que estaba ya separada de Dios. Eso es un dolor que no se lo deseo a nadie. Y uno siente, escucha todo, es tan real, o sea, esto es un estuche, pero el alma es
es más real que cualquier cosa. Y lo que yo les cuento es más real que cualquier cosa. El caso es que yo estaba agachada cuando ya pasó mucho tiempo y yo estaba en esa confusión y en esa tristeza, en esa soledad, en ese desespero, porque es que no hay palabras para descifrar lo que uno siente allá. Yo levanté la cabeza y cuando yo levanté la cabeza yo vi alrededor fuego, pero no, yo no sentía el fuego ni... Yo me sentía como si estuviera metida en una burbuja de cristal. Así más o menos fue que Dios me permitió ver que yo estaba con una burbuja de cristal y una voz me dijo, mira bien. Y entonces yo empecé a mirar por bien y las almas, unos maldecían a Dios, otros pedían misericordia, otros gritaban y ardían, se les caían las carnes. Y a otros les salían unos gusanos y el Señor me decía, ese es el gusano el que habla mi palabra, que nunca muere y les duele más quitárselo que tenerlo ahí carcomiéndolo. Y entonces cuando empecé a mirar, me dijo, mira hacia arriba, y yo empecé a mirar hacia arriba, hacia alrededor. Yo empecé a ver demonios como atormentaban las almas. En el infierno ahí están los demonios atormentando las almas. Ahí en el infierno entendí que muchos de esos muñecos que acá en la tierra han creado están allá en el infierno. Entre esos vi un demonio que tiene un ojo acá, en la mitad. Vi unos que la otra vez los llamaban los Power Rangers. Esos son demonios que existen allá. El Jordano, muchos muñecos que aún los hermanos tienen en sus casas son demonios que el enemigo trajo a la mente para que los crean y estén ahí, se familiaricen ahí y para estar ahí entre también los niños. Por eso hay que poner mucho cuidado qué es lo que usted tiene en su casa, en su habitación, qué es lo que usted le compra a sus niños, porque de eso vienen vienen mucho las desobediencias, las rabias que a veces les da, o muchas veces es con miedo de que entrar a la habitación, que porque de un momento a otro llora, pero resulta que es espíritus inmundos que el enemigo está teniendo acá para ir preparando. Entonces yo vi todo eso allá. Cuando volví, me agaché, volví a sentir de un momento a otro una presencia linda que se puso al lado mío y me dijo, y era el ángel nuevamente, me dijo, hombre, Dios te ha permitido que estés en este lugar para que vayas y le digas a los moradores de la tierra que se preparen porque aquí hay videojuego. Y el que cae aquí no tiene vuelta jamás. Y les digas que se preparen allá porque aquí nadie hace nada por nadie. Ni las misas, ni los ruegos, nadie hace nada por nadie. Ve y diles que Él es uno solo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Me dijo, ve y dile a mi pueblo, al pueblo, que se prepare. El Señor me mandó a decir que ve y dile a mi pueblo que se prepare, porque su venida está cerca. Porque muchos están aparentando lo que no son. Porque muchos creen y con ir al culto, llevar la Biblia, están haciendo todo bien. Pero ser cristiano, Él me dijo, diles que ser cristiano es algo más. Ser cristiano es negarse a ustedes mismos. Ser cristiano es algo más. Ve y diles, le decía, y ven, te saco de este lugar. Cuando
Cuando ya él empezó a sacarme de ese lugar, había un demonio muy fuerte y grande y decía, no, usted no se le va a llevar de aquí, no. Y a la que le tocó pelear por mi alma, sacarme. Después de mucho rato, me sacó de ese lugar. ¿Y cuánto tiempo duró la visión? No supe porque yo estaba en coma. No supe. Yo le estoy contando lo que viví estando yo en coma, porque yo entré en coma 20 días. 20 días. Entonces empezamos a descender, a subir, empezamos otra vez por los embudos. El infierno es para abajo, el cielo para descender, era para arriba. El caso fue que después de mucho luchar con esos demonios, el ángel, porque el ángel fue el que peleó por mí, empecé a ver una luz. Cuando yo menos pensé, estaba parada en un prado. Ese prado era hermoso. Era, haga de cuenta, una finca de esa donde tienen árboles, pero llenos de frutos. El prado era verdecito, bien hermoso. Y había un rayo de luz. Y yo empecé a ver ese rayo de luz. Y yo empecé a mirar, y empecé a mirar desde donde empezaba hasta donde terminaba. A donde terminaba había niños entre 7 y 8 años. Entre 7 y 8 años estaban vestidos de túnicas blancas. Ellos sí las tenían blancas resplandecientes. Y ellos estaban jugando como cuando uno se cogía así de niño de las manos. Y estaban jugando así y alababan a Dios, cantaban y alababan a Dios. Y yo los miré y yo, qué hermoso es, cómo alaban al Señor estos niños, pero ellos lo alababan con todo su corazón. Cuando de un momento a otro oí la voz de Dios otra vez, la que escuché antes de mí, me dijo, míralos bien. Así es que me gusta que me alaben, como me alaban esos niños, en espíritu y en verdad. Oh, no saben cómo me gozo cuando me alaban en espíritu y en verdad, como niños. Así los quiero, como niños, que me alaben en espíritu y en verdad. Entonces me dijo, y sabes, mujer, me decía así. Me dijo, mujer, ¿sabes, mujer, por qué te dan otra oportunidad? ¿Por qué te la dan? ¿Por qué la tienen? Hay una hija, una niña, que me clama con todo el corazón por ti. Y yo amo a los niños, me decía. Yo amo a los niños, yo los amo. Y la oración de esa niña me ha tocado. Me decía el Señor. Resulta que cuando yo estaba en coma, los médicos le dijeron a ellos, a la familia, ella ya no, ya lo que haga Dios. Yo estaba en coma. Mi niña tenía 7 años. Y entonces, cuando iban las hermanas allá, donde mi madre, donde estaba la niña, a hacer oraciones por mi salud, la niña llegaba y se metía en el medio de ellas y se postraba. Y decía, Señor, por favor, Señor Jesús, no deje morir a mi mamá, no la deje morir. Señor, no me deje huérfana, Señor, yo estoy muy pequeña, no me quiero quedar sin mi mamá. Señor, por favor, devuélvele la vida a mi mamá. Esa oración de esa niña llegó a la presencia de mi Dios. Y Él me dijo, ven, vuelve a la tierra
Yo le decía, Señor, ya no me quiero ir aquí, ve a la tierra y di lo que te he mostrado. Diles que el infierno es muy real y que bueno, calla y allá no tiene vuelta jamás. Pues mientras uno esté vivo hay que luchar esta salvación y hay que luchar por servirle a Dios en lo que uno pueda. Yo desperté a los 20 días. Cuando desperté tenía el tubo acá, tenía todos los aparatos. Dios puso unas personas que Él usó, en gran manera las usó para ir a orar por mí. Cada que ellos iban, algo me quitaban, algo me quitaban, algo me quitaban. Me empecé a retar otra vez a recuperar, pero estaba en silla de ruedas. No tenía fuerzas todavía. El médico me explicó que esa hormona se demoraba otra vez un tiempo para empezar a vivir lentamente. Mi recuperación fue muy lenta, tan lenta que me demoré como un año para volver a caminar después de eso. Y un año y medio para más ya empezaba a vivir sola. En el transcurso de, cuando yo desperté, en el transcurso de ese, tenía ese aparatico acá. Yo quería hablar y decir lo que me había sucedido, pero me mandaron para la casa de mi suegra acá, algo que no me dejaba. Yo sentía como que tuviera algo acá, ese tubo, muchas veces se me tapaba. Yo en silla de ruedas me tenían que hacer todo. Y a veces ese tubito iba metido entre otro tubito y yo no podía respirar por la nariz ni por la boca. Yo respiraba por el tubito acá. Y cuando ya la carnita, como es un hueco que le hacen a uno, el primer tubito entra así, pero el segundo, que estaba al pie de la carne, tiene huequitos. Entonces cuando esto se llenaba de esa mucosidad que yo botaba, y cuando me lo sacaban para lavarlo, quedaba el otro que estaba ahí con los huequitos. Y cuando me lo introducían otra vez, yo sentía que eso me arrancaba con pedacitos allá. Y yo hacía así porque la nariz mía y la boca mía era ese tubo, pues para respirar, y como si fuera la nariz, yo hacía así y eso botaban pedacitos de carne y empezaba a botar sangre por aquí. Y entonces los hermanos empezaron a orar y un día él me dieron un turno con el especialista para que me mirara bien eso. Y yo no podía todavía respirar porque yo me lo tapaba y yo no era capaz de respirar ni por la boca ni por la nariz, nada, era como tapada. El caso fue que yo empecé a decirle, Señor, ayúdame que yo pueda volver a hablar, que me quiten esto, porque esto ya yo, ¿cuánto esto? Eso me ardía, claro, porque la carnita se quería unir otra vez adentro. Y un día me llevaron para allá, para donde el especialista, y yo me fui con esa convicción y con esa fe de que ya me lo iban a quitar. Y entonces él me dijo, ¿y usted cómo se siente? Y yo le dije, bien. Dijo, yo voy a hacer un ensayo con usted. Y entonces le dije yo, ¿y qué ensayo? Y me dijo, no, espere, y empezó a hablar y como que me distrajo. En el momento que él me distrajo, él empezó así como a subarme, pero ya lo tenía por esto. En el momento que él me distrajo, él como que me hizo así. Yo estaba muy distraída, escuchándolo a él. O sea, yo pensaba que él me iba a quitar, no pensaba que me iba a quitar eso así de esa manera. Y cuando menos pensé, arrancó. Para la gloria del Señor, cuando él arrancó eso, él me dijo, si sientes de boca, me dice, porque me toca volvérselo a meter. Entonces yo dentro de mi mente, yo decía, todo lo puedo, Cristo que me fortalece, no me voy a ahogar. Y yo, Señor, usted no me dejará ahogar. Entonces ahí mismo me puso un espadrapo acá y me tapó eso. Y me dijo, ahí 5 minutos se ahoga, me dice. Y yo pensaba, no me voy a ahogar, porque yo sentí que cuando él me sacó ese embaratico de aquí, había salido como algo que estaba ahí, teniéndome así, que no pudiera hablar. Porque inmediatamente eso me salió, al mismo yo empecé a respirar por la boca y la nariz.
y él me tapó, entonces él me tapó acá y como a los 10 minutos dijo, no, usted está mejor que yo. Me contaron su historia y es un milagro que usted esté vivo, me dijo. Y yo le dije, doctor, sí, para la gloria de Dios es un milagro. Yo salí y me quedé en el pasillo y lloraba, yo le daba gloria a Dios, Señor, gracias porque yo sentía que tenía algo que me tenía aquí como agarrado y le daba gracias a Dios y yo le decía, Señor, gracias por escucharme. Bueno, ahora ya está es el ponerme a caminar porque yo andaba en silla de ruedas y al año yo empecé como quedaba sola en la casa, Dios permitió que quedara sola en la casa, entonces yo hacía ejercicio. Yo me paraba y ponía una silla aquí, otra más allá, y me cansaba y me sentaba, y muchas veces me caí. Cuando ya me andaba un poquito más, muchas veces me caí y me tocaba irme hasta la cama gateando y pararme en la cama. Que si yo me caigo en una parte donde yo no tenga ni quien me ayude a parar, ni tenga una silla, yo no soy capaz de parar. Yo quería así, pero al menos me muevo. Y ya empecé ya a caminar y las personas que me conocían, porque era muy conocida en el barrio, todos cuando yo empecé a caminar, que salí la primera vez con mi mamá a la calle, a dar pasitos, las personas salían a la ventana porque todo el barrio se dio cuenta de lo que me dio, que era muy conocida, porque era madre comunitaria, y todos salían y le daban la gloria, no, esa señora vive este milagro, eso fue un milagro. Y inclusive acá el testimonio lo dice, esta silla de ruedas, Jessica estaba muy pequeña, y muchos aquí fueron testigos de cómo me vi, porque cuando me iban a visitar que tenía esa, yo olía podrida, todo esto me olía podrido, la habitación olía podrido, todo, pero Dios me restauró y me permitió caminar otra vez. Después de eso, como estuve inválida tanto tiempo, me evaluaron y me pensionaron. O sea, cuando yo le dije a las hermanas, si Dios quiere que yo le sirva, que me dé que vivir, pero me tocó pagar el precio. Me tocó pagar el precio, pero debido a esa enfermedad. Y ya para terminar, quiero que nos cuente del otro procedimiento, el del bypass. Bueno, el bypass fue hace unos 6 años. Yo después de que empecé a caminar, seguí muy obesa, muy gorda, era tan gorda que esta silla quedaba estrecha, no podía casi subirme a un bus porque no cabía por la registradora. Entonces empezó a molestarme al azúcar, empezaron a molestarme muchas enfermedades y entonces empecé a hacer controles médicos y el médico me dijo que yo estaba muy obesa y que en este momento había una nueva tecnología que era hacer el bypass, que era quitarle un pedazo de estómago, y que entonces me hicieron el examen del sueño y me dijo que el sueño, yo no tenía un sueño normal, que yo me quedaba en los sueños, entonces que era mejor que me hiciera el bypass. Yo le dije que sí, porque él me dijo que eso era algo muy sencillo, eran unos huequitos en el estómago. Y, bueno, él me explicó y yo estuve de acuerdo. Y no lo hice por vanidad, sino por salud. Entonces, cuando yo llevaba 3 días de operada, yo empecé a sentir algo muy extraño. A uno le dejan un drenaje y ese drenaje empezó a poner amarillo y olía horrible. Entonces, a mí me habían dado cita para las 4 de la tarde.
Después de los 3 días, como a los 4 días, me dieron cita para las 4 de la tarde. Entonces, yo estaba muy mal el día antes. Cuando ya me llamaron, me dijeron, no me llamé. Vean, lo que pasa es que otro señor que le hicieron un procedimiento que a usted le habían dado cita para las 9 de la mañana, pero resulta que este señor no puede venir a esta cita, pero puede venir al de las 4 si usted quiere y está de acuerdo para que cambie con él. Usted está en la mañana y se la pasamos para la tarde. Yo le dije, sí me gustaría mucho porque yo me siento muy enfermo, me siento muy mal. Pero yo no había ido al médico porque yo pensaba que era normal lo que estaba sintiendo. Y me dijo, listo. El caso fue que el otro día amanecí peor. Así cuando llegamos allá, la que estábamos en un consultorio, la que me revisó, apenas me vio ese drenaje, me dijo, no, usted está muy mal. Y llamó a otra persona que se había encargado de ayudar en la cirugía y dijo, mire, esta señora, pues le dijo, no, ella no se puede perder un segundo más con ella. Llame a la clínica Los Rosales porque para allá va operación inmediata, que estén preparados con lo que ella necesita. Cuando me sacaron yo iba mucho más mal, entonces cuando llegué a la clínica Los Rosales ya me estaban esperando, yo empecé a llorar porque yo empecé a sentir que me iba a morir. Y entonces yo empecé a llorar y yo le decía a Octavio, nunca deje de orar por mis hijos, nunca deje de orar por ellos. Prométame que si yo me muero, nunca voy a dejar de orar por ellos, porque a mí me preocupan a mis hijos, o me preocupan mis hijos. Y entonces él me dijo, no, usted casi se va a morir, vea, usted tiene que estar repitiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdese que tenemos un Dios muy grande y poderoso, que si la sacó de otras, no la va a sacar de esta. Y yo sí. Y yo empecé en la mente a repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me subieron a la camilla y cuando me fueron a pregar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desperté. Y eso fue como un miércoles, como un jueves. Y estuve muy mal el jueves, el viernes y el sábado amanecí peor. Y entonces le decía, me dijo a Octavio, pues ya lo que haga Dios, porque nosotros hicimos lo posible, pero ella tenía peritonitis. Entonces Octavio llamó el sábado al hermano Carlos Abel y le dijo, necesito que me hagan el favor y me pongan allá en oración. Al otro día era la dominicana y entonces al otro día yo estaba mal y por allá eso de las 11, de las 10:30, 11 de la mañana, que yo sentí que ya era la hora que estaban aquí orando. Yo estaba tan mal y de un momento a otro sentí como si algo hubiera llegado, inundó ese lugar, porque yo sentí en ese momento que estaban haciendo la oración aquí, y yo sentí que llegó la gloria de Dios allá a esa clínica. Y en esa habitación había una señora que no estaba tan mal como estaba yo. Y cuando llegó la gloria de Dios a la vida mía, que hizo una sanidad porque yo sentí algo que llegó y me cubrió, al rato estaba esa señora mal y yo estaba ya muy bien, porque inmediatamente yo sentí y me dieron el semblante que yo ya estaba bien, o sea, Dios hizo una sanidad inmediata. Y cuando, ya empecé a mejorar, eso es lo importante de las oraciones, o sea, a veces hacen las oraciones y muchos pensarán, pero en las oraciones uno no hay respuestas, uno no piensa nada. Pues yo les digo, para la gloria de Dios, esa oración fue con mucho poder que le hicieron aquí mis hermanos, porque yo la sentí. Y yo a los 2 días ya estaba súper bien.
me rajaron y todo, pero a como me sentía ya estaba súper bien. Dios hizo una limpieza profunda en mi cuerpo. Y ya me estaba recuperando. La señora que estaba ahí en la habitación se agravó. Y bueno, cuando de un momento a otro llegó Octavio, mi esposo, vio una vez que estaba ahí afuera de noche, que subían por el ascensor unos muñequitos así, demonios, pequeñitos, parecían de esos que como gnomos. Él me decía que eran así, y subían en el ascensor y se paraban en la puerta donde estaba la señora y estaba yo, y se paraban, pero de ahí no podían parar. Él los vio en visión. Entonces él no entendía en ese momento por qué él había visto eso y qué era, y eran muchos, y tenían mucho, muy rodeado eso por ahí, decía él. Pero especialmente venían hasta la puerta, pero de ahí de la puerta no podían pasar a hacer camas donde nosotros estábamos, y como yo estaba de primera y ella estaba de rincón, ellos no pasaban de ahí, porque inmediatamente hicieron esta oración. Yo sentí que algo llegó ahí y se quedó ahí. Entonces, cuando de un momento a otro llegó una enfermera y le dijo: Octavio, don Octavio, vamos a pasar, ¿usted está de acuerdo que pasemos a mi llané de habitación? Y él le dijo: ¿por qué? Dijo: porque la otra habitación es más ventilada, la otra habitación es más amplia, la otra habitación va a estar más cómoda y mucho mejor. Y entonces él me miró a mí y me dijo: ¿usted qué dice? Yo: sí, pues por mí no hay problema, yo ya me podía parar después de que estuve tan mal. Y me pasaron para esa habitación. Después de haberme pasado para esa habitación, a la hora murió la señora que estaba ahí conmigo. ¿Qué les impedía a ellos pasar a llevarse en esa alma? La presencia de Dios que estaba con nosotros. Entonces eso es para que nosotros tengamos siempre la mente que quien nos guarda a nosotros, el Señor Jesús, donde quiera que estemos. Si nosotros somos íntegros delante de Dios, si andamos bien con el Señor, Él en todo lugar nos está guardando, porque Dios nos mostró. Resulta que ellos no podían entrar porque estaban ahí, pero hicieron que me sacaran para poder entrar y llevarse a Lizal, porque pues lastimosamente pues ella era una persona inconversa, no había reconocido al Señor como su suficiente Salvador, y se fue sin el Señor. Tremendo. ¿Cuándo fue, una pregunta de que cuándo fue la primera vez que usted contó como tal esa visión que usted tuvo del infierno? ¿Cuándo fue la primera vez que usted la contó? Cuando estaba en la silla de ruedas y aquí, y fue una grande bendición, la gloria es para Dios, porque de verdad que ese día Dios hizo maravillas. No, y yo fui a muchas iglesias, yo he ido a muchas iglesias y Dios se ha glorificado, porque pues, es cierto que después de eso le llegan a uno pruebas difíciles, porque una cosa es uno contar y otra cosa es vivirlo, y Él sabe que es cierto, entonces le ponía a uno muchas cosas para que uno no siga hablando. Pero yo he ido me invitaron a muchas iglesias, y hay momentos en los que el enemigo le ponía a uno, por ejemplo a mí el enemigo muchas veces me ha puesto: mire, tanto tiempo y sus hijos siguen igual, pero no importa, hay que seguir orando por ellos. O sea, cuando él me preguntaba a mí yo qué hice por mis hijos, se refiere a que los hijos no vivan con uno, que los hijos no le obedezcan a uno debe seguir clamando por ellos, y no solo son hijos de la carne de uno, son hijos espirituales también. Entendí yo luego que él le pregunta a uno por los hijos espirituales. Y he visto en el transcurso algo de lo que me detenía a mí seguir contando el testimonio, es precisamente eso, que el enemigo me pone: y mire sus hijos, usted siga, los hijos, usted ora por ellos y sigan lo mismo. Pero que yo he visto la gloria de Dios en la vida de mis hijos, aunque no han llegado a los pies del Señor como debe de ser, pero yo la he visto, y sé que Él me los guarda. Podemos ver que Dios se ha glorificado en su vida de una manera increíble. O sea, es como, pues en los testimonio es como, uff,
así le da privilegios a las personas que tienen que ir a dar ese mensaje. También usted ahorita nos estaba contando que dio un libro de la muerte de su hijo. ¿Cómo fue? Varias veces, 2 veces. ¿Cómo fue que Bueno, mi hijo una vez me comentó que pues como él ha estado en las drogas y un día se fue con 2 amistades por allá para un barrio muy peligroso. Cuando los vieron a los 3, al mismo se les fueron encima como 10 personas de allá del barrio y empezaron a corretearlos. Uno se alcanzó, iban 3, uno se alcanzó a volar y cuando los alcanzaron a mi hijo y a otro muchacho que iba con él, le mandaron una puñalada a mi hijo sacó el cuerpo y se la dieron al otro muchacho. En esa gravilla, él dice que no sabe cómo cogió y se agachó y se les voló entre las piernas de alguien y dice a correr y a correr y a correr y que cuando menos pensó apareció en una calle que era sin salida, solamente, por ahí entraba pero no salía, un muro altísimo había ahí terminando la calle. Y cuando ya esos muchachos venían ya casi encima de él, pues, yo siempre yo a ellos los traje desde muy pequeños a la iglesia y ellos saben el camino, ellos saben que hay un Dios y ellos saben que cuando se ven en peligro hay que clamarle a Él. Y yo tengo la fe y la convicción de que mis hijos son del Señor Jesús. Entonces, él empezó a orar y cuando ellos le gritaban cosas feas, él empezó a orar y le decía, Señor, hasta aquí voy a llegar, ayúdame. Pues ya tocó y entonces él dice que de un momento a otro algo lo cogió y lo agachó y lo tiró al suelo y que él cogió y empezó a irse así gateado y entre medio de las piernas de ellos lo sacó por el frente de ellos. Cuando ellos lo vieron era porque él ya les estaba lejos y se le volvieron y le decían pues groserías de cómo salió de acá y empezaron otra vez a correr y dice él que era como si tuviera algo en los pies y él dice, yo no sé ni cómo ni cuándo, pero yo aparecí otra vez aquí en el barrio, ¿no? Y él me decía, eso fue Dios, otra vez. Él se hacía por ahí en un puente donde hay un río por ahí haciendo pausas quebradas y él dice que en un momento a otro él estaba muy drogado y alguien lo tiró a ese río y él dice que él no sabe cómo, pero que algo lo sacó a él y resultó por allá sentado en un pueblo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Dios cuida a nuestra familia, no hay que desmayar porque Dios hace milagros, porque Dios, aunque uno no vea, Él está orando. Son muchos años que yo he orado por mis hijos. Quizás le hace falta uno más, porque no todo lo que uno haga será suficiente, pero si tiene uno la convicción de que quien cuida y guarda a sus hijos es el Señor Jesucristo, porque el que tiene para salvación. Y yo le quiero decir a todas las madres que oran por sus hijos, nunca dejen de orar por ellos. No pierdan la fe, aunque ustedes los vean peor, aunque ustedes vean que este oro y oro por él y antes se está poniendo peor. Usted no sabe que la obra es de Dios. El día menos pensado, antes del Señor venir o partir uno de esta tierra, uno va a ver. O otros van a ver los frutos que hubieron de las oraciones de uno. Nunca pierda la fe a las mamás que oran por sus hijos, a las abuelas que oran por sus hijos. Nunca pierdan la fe de que nuestros hijos, como decía, le dijo Moisés al faraón, ni una pezuña va a quedar aquí, porque cuando Dios nos vayamos vamos a ir con nuestras familias. Esa es la fe y la esperanza mía y debe ser la de todos, porque es que no hemos creído en cualquier Dios, hemos creído en un Dios que tiene poder y que existe y que es muy real. Así es, déjeme decirle que tremendo todo lo que usted ha vivido, ya sea con sus hijos, en su vida. Y bueno, también como es de costumbre, aquí damos unas promesas después de cada entrevista, así que escoja una de que quiere ellos hablar de esto. ¿Qué dice?
Vivamos bajo el cuidado de Dios Altísimo. Es casi no. No, ¿verdad? Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección de Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, gracias a ustedes por estar hasta el final de este video. Les invito a que compartan. Si ustedes quieren ser parte de Noches de Milagros, los invitamos a que nos escriban a este número que va a aparecer en pantalla o en la caja de descripción para que ustedes puedan ser parte de Noches de Milagros. Así que Dios les bendiga.